Bueno, y vamos a ver qué opinan los Sí, lo profesionales, que los saben. contadores acerca de esta decisión del presidente Javier Milei. Estamos ya en comunicación con el contador público Sergio Slanac, una persona conocida que en algún momento ocupó la función pública también, hombre de Villa Ángela. Contador, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, los saludamos desde Norte Grande Federal y Somos Uno. Adriana y Miguel, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches, Adriana. Buenas noches, Miguel. Muy bien, gracias por la comunicación. Sergio, bueno, coméntenos un poco acerca de qué opinión le merece esta decisión que tomó el gobierno nacional. Bueno, la verdad que es una decisión que sorprende, pero no tanto. Digo sorprende, pero no tanto porque la ley Bases delegó algunas funciones legislativas en el Poder Ejecutivo y bueno, sabemos que el gobierno actual quiere hacer reformas a nivel administrativo y bueno, ya se hablaba de que la AFIP podía ser uno de los organismos descentralizados que iba a tener algún tipo de reforma. La verdad que la reforma propuesta, por lo que estamos leyendo, es bastante profunda y que bueno, después tendremos que ver si, perdón, si en la práctica también ocurre, ¿no? Contador, ¿y qué significa para usted una estructura simplificada que es el objetivo central cuando se realizan acciones con estas características? Bueno, cuando alguien aplica este tipo de reingeniería administrativa, como decimos nosotros por ahí en política, necesita dos cosas: necesita la decisión política y necesita la masa crítica también de la estructura, ¿no es cierto?, del organismo que se pretende aplicar la reingeniería o la mejora en este caso. Así que, como yo decía, es bastante profunda en cuanto a lo que estamos leyendo, porque también habla de una reestructuración de las partes intermedias del organismo, no solamente la reducción de los cargos públicos, que serían cargos políticos. Entonces, si se da esto de lo que decía la ley base, ¿no es cierto?, buscar una administración pública más eficiente, más ágil, más cercana al ciudadano, con menos trabas, que los trámites sean más simplificados, bueno, bienvenido sea, porque la verdad que deberíamos apuntar a eso en todos los organismos públicos. Pero bueno, es un anuncio muy reciente que a veces queda en el anuncio y luego cuando se intenta aplicar este tipo de reingeniería, de mejora en el organismo, choca con trabas propias de un organismo que lleva varias décadas ya funcionando de una determinada manera, que bueno, esperemos que si es para beneficio tanto de los contribuyentes como de quienes hacen la tarea de secundadores de la FIP, podríamos decir que son los contadores, bueno, si es para bien, lo vemos con buenos ojos, digamos. Usted lo decía muy bien, contador, acerca de, es muy difícil a veces romper una estructura de años, como en este caso la FIP, y obviamente que va a llevar su tiempo. Y usted también hablaba de que es algo muy prematuro esto, pero en caso de que se lleve a la práctica y con estos primeros datos que uno va obteniendo, ¿qué cree usted en qué va a cambiar para el profesional, en este caso para un contador como usted, o para el contribuyente? Mira, si se simplifican los procedimientos para el contribuyente, obviamente siempre es bienvenido. Ujú. Lo que ocurre es que el sistema de liquidación de impuestos de nuestro país es muy complejo y el contribuyente por sí solo no puede hacerlo, necesita sí o sí la asistencia de un profesional contador por cuestiones de la cantidad de información que normalmente la FIP pide a los contribuyentes y que obviamente el contribuyente no tiene los conocimientos para hacerlo, entonces para eso estamos los contadores matriculados. En los últimos tiempos la FIP delegó mucha tarea, a pesar de que se informatizó mucho, delegó mucha tarea en los contadores Ujú. públicos. Yo no sé si este tipo de reformas que van a hacer, además de en la estructura orgánica, con reducción de cargos y con pase a disponibilidad o reubicación de empleados, se va también a traspolar a la tarea, digamos, específica del contador, simplificándola, y por supuesto con eso simplificando la liquidación, podríamos decir, y las declaraciones de impuestos de los contribuyentes. Esto lo veremos con el transcurso de los días, a ver cómo es la aplicación específica, porque, a ver, aquí tenemos dos fundamentos de mi punto de vista profesional. Uno que es técnico, que es el que el gobierno por ahí esboza en el comunicado, que es la reducción de la estructura, el ahorro presupuestario y la desvinculación o reubicación de los agentes. Eso sería la parte técnica, digamos,
podemos decir lo que se vende, digamos, lo que a la gente le interesa escuchar. Después tenemos el fundamento legal, que es la ley bases, que la autoriza al Ejecutivo justamente a hacer este tipo de reformas o incluso disolución de organismos, que es lo que está haciendo, buscando eficientizar o agilizar los trámites. Y por último tenemos que ver si estos dos fundamentos juntos pueden lograr realmente la mejora de la calidad de vida, como dice la ley, en este caso de la calidad de los contribuyentes, ¿no es cierto? Que sea todo más fácil y que también, obviamente, desde el punto de vista profesional tengo que hablar, porque me corresponde, que también sea más ágil la tarea del contador público. Escuchándolo, contador, me da la sensación que no hay un 100% de seguridad de que tal vez pueda funcionar, y también le quería hacer una pregunta personal y que usted, bueno, me manifieste lo que considere. Usted recién nombró a los organismos públicos. ¿Usted considera que la palabra controlar más tendría que estar presente en los diferentes organismos por la forma que tienen de manejarse, de moverse y de actuar? Es que sin duda, el control es una parte muy importante cuando hablamos de la cosa pública, como se dice, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de algo público, generalmente involucramos recursos públicos, que son de todos, y que los administran unos pocos, que son los elegidos, diríamos, a través del voto, y que a su vez eligen a los funcionarios que después le colaboran. Entonces el control es muy necesario. El problema es cuando se habla mucho de control, pero no se lo lleva a la práctica. Sí, entonces, por ahí decimos mucho, no, pero no se controlaba, no se controla. Bueno, pero hagamos algo para que ocurra, diríamos, ¿sí? Si no está funcionando una comisión, por ejemplo, del Senado, que debe controlar un organismo público, bueno, pongámoslo en práctica. Trabajemos para que actúe, para que trabaje. Porque es muy raro que alguien que tiene la obligación y que controla recursos públicos se niegue a ser controlado, diríamos, porque generalmente hay normativas que obligan al control. Entonces, muchas veces el que falla es el mismo Estado en no controlar. O sea, existe la ley, existen las reglamentaciones para el control, pero el Estado no controla. Entonces, como que hablamos mucho de que el Estado no controla, pero es porque está faltando por ahí la implementación o la gestión, como se dice. Sí, falta gestión, se dice muchas veces, ¿no es cierto? Contador, con relación a lo que me planteaba, por favor. Si no estoy muy seguro de que la implementación llegue a darse o a funcionar. Bueno, tengo mis dudas. ¿Por qué tengo mis dudas? Porque fueron muchas décadas del funcionamiento de un organismo de una determinada manera, y la implementación de este tipo de reingeniería lleva tiempo y necesita masa crítica de la gente que está en las estructuras. Estructuras del Estado, como de cualquier empresa privada, no es fácil. Hay que convencer a la gente de que lo que uno está queriendo implementar es mejor, tanto para el que va a ejecutar la tarea, o sea, para los empleados, como para, en este caso, el contribuyente. Hay que convencer a la gente, obligando, y con el látigo no se logran buenos resultados en un ambiente laboral. Exactamente. Contador, muchas gracias por estos minutos con Norte Grande y Somos Uno, muy amable. No, gracias a vos, Miguel, a Adriano también, y a la audiencia, y como siempre a disposición cuando pueda serle útil. Bueno, muchísimas gracias. El contador público Sergio Slanac, un hombre de experiencia que ocupó funciones públicas, hablando acerca de estos cambios que va a tener los organismos recaudadores de Nación, particularmente la FIP, que tiene que ver precisamente con lo que anunció hoy el vocero presidencial Manuel Adorni, cambios que seguramente no va a ser fácil de llevar adelante, lo decía muy bien Slanac, romper una estructura de años y más dentro del Estado es muy difícil y muy complejo. Pero bueno, toda si está la decisión, todo acomodamiento cuesta y lleva su tiempo. Obviamente, pero bueno, si hay una decisión política, bienvenido sea, y bueno, que todo sea para mejor, tanto para el contribuyente, que haya menos impuestos o que por lo menos bajen los impuestos, y en ese sentido es fundamental obviamente lo que se vaya realizando de ahora en más.